Muy buenas tardes, saludos a todos mis estudiantes del curso de electrónica de potencia 1. Ya vimos la sesión pasada, la introducción, la importancia de la electrónica de potencia. Entonces vamos a empezar con temas relacionados al concepto de convertidores y principalmente la eficiencia. Todo el curso siempre va a tener un factor común, un punto común. ¿Cuál es? Lograr una eficiencia alta. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual cada día hay más convertidores, diferentes topologías, variantes de topologías, el uso de nuevos materiales. Se está buscando aumentar la eficiencia. El tema del día de hoy que vamos a abordar es el tema de parámetros de eficiencia de rectificadores. Es decir, estamos en el concepto de corriente alterna, corriente directa, y veremos los conceptos y características generales de los convertidores de CA-CD. Bueno, no voy a ahondar mucho en este tema, en la parte de principio de operación del rectificador. Eso yo creo que es algo que ya ustedes lo manejan bastante bien. Lo que interesa de esta parte es, tengo tres tipos de rectificadores, media onda y onda completa con sus dos variantes, toma central y puente de diodos, para rectificadores monofásicos, porque vamos a ver trifásicos. En la parte de monofásicos, entonces comenzaríamos con el rectificador de media onda. El esquema básico aquí lo tienen. Ya sabemos que cuando aplicamos semiciclo positivo a la entrada, el diodo conduce y tengo el semiciclo. Cuando aplico semiciclo negativo, el diodo no conduce, tengo cero y así sucesivamente. El voltaje pico inverso que soporta cada diodo va a ser menos Vp. ¿Sí? Entonces, este es un primer parámetro de eficiencia. ¿Qué voltaje pico inverso va a soportar cada diodo? Nosotros lo vamos a conocer con un término que es el estrés. En un buen castellano, el estrés sería el esfuerzo, los esfuerzos que soporta. Los dispositivos soportan dos tipos de esfuerzo, en voltaje y en corriente. Este en particular es un esfuerzo en voltaje, porque este es el máximo voltaje que va a soportar el diodo. ¿Cuál es la importancia de este valor? Demos un ejemplo. Pensemos que el BP que está entregando este BS, el que está aquí, vale 100 volts, como ejemplo hipotético. Si yo utilizo un rectificador de media onda, ¿sí? Y aquí voy a tener un voltaje pico de 100 volts, yo necesitaré buscar, entre otros parámetros de la hoja de datos del fabricante, un diodo que el fabricante me indique que soporte por lo menos 100 volts. Si pongo un diodo que soporta menos de 100 volts, 75 o 50, se va a dañar. Si pongo un diodo que soporte más de 100, 150, 200 y hacia adelante, no pasa nada, el diodo lo soporta. Simplemente y sencillamente, entre más voltaje del pico inverso yo seleccione del diodo, pues lo estoy desperdiciando su potencial. Nos interesa saber cuánto vale el área bajo la curva de esta información, que se conoce como voltaje de CD. Bueno, el voltaje CD ya lo sabemos, es igual a BP sobre pi, que sale de esta expresión matemática, la solución, y es 0.318 de voltaje pico. Ojo, esto es únicamente así que está como está el circuito, puro de rectificación media onda y carga resistiva. En el momento que la carga sea capacitiva, inductiva, esta forma de onda cambia y por lo tanto este valor cambia. Entonces, esto es un caso todavía un poquito ideal, carga únicamente resistiva. De igual manera, calculo el voltaje de salida RMS y el voltaje de salida RMS pues va a ser igual a 1.57 de voltaje de CD, ¿sí? Que sale del desarrollo de esta expresión. Y entonces tengo en este momento tres puntos. ¿Cuánto vale el voltaje de CD asociado a su corriente de CD? ¿Cuánto vale el voltaje RMS asociado a su corriente RMS? ¿Y cuánto vale o a qué es igual el voltaje pico inverso, que es menos BP? ¿Sí? Podemos calcular también lo que es el voltaje de rizo. ¿Sí? Aquí les explico cómo se calcula el voltaje de rizo expresado en RMS. Y el voltaje de rizo expresado en RMS para un rectificador de media onda o onda completa, cualquiera de los dos, la expresión general es esta. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir cuánto vale el voltaje de salida RMS en particular. En nuestro caso, el voltaje de salida RMS, pues es este que está aquí, pi veces voltaje de salida en DC entre 2. Lo sustituyen, esto que es voltaje de salida, asocian y resuelven, y el voltaje de rizo RMS es 1.21 veces voltaje de CD. Y de ahí vamos a definir algo que se llama factor de rizo. Este es un parámetro de eficiencia. Factor de rizo nos va a indicar, por definición, fíjense bien, nos va a indicar qué tanto representa el rizo en mi señal rectificada con respecto al voltaje de CD. Y en el de media onda, el factor de rizo es igual a
0.21 o 121%, lo que nos está indicando que el rizo representa un 21% más con respecto al voltaje de CD que yo estoy obteniendo. Como los rectificadores se utilizan normalmente para generar bus de CDs y generar voltajes de CD, entonces aquí tenemos un problema porque hay más rizo que voltaje de CD obtenido. Por esa razón existen los diferentes esquemas. ¿Cuál es la importancia de este parámetro? Este parámetro tiene una importancia muy fuerte porque con ese parámetro más adelante vamos a poder calcular el capacitor de rizado en forma eficiente, óptima. Entre más pequeño sea el factor de rizo, más pequeño va a ser el capacitor a utilizar. Por eso es importante buscar esquemas de rectificadores donde este factor de rizo sea pequeño. Hay otro parámetro de eficiencia que es el parámetro de factor de forma, FF, que se define como el voltaje de salida RMS entre voltaje de CD. Como ya todo lo tengo calculado en cálculos anteriores, entonces simplemente sustituyo y el factor de forma es 1.57. ¿Sí? El factor de forma me indica qué tanto me estoy acercando, la forma de onda que obtengo, qué tanto se acerca a la forma de CD deseada. Para que este factor fuera ideal, yo necesitaría que esto fuera 1. Y entonces me estaría indicando que prácticamente tengo CD, que es lo que ando buscando. Entonces, ¿cómo logro que este factor se vuelva 1? Pues hay que maniobrar el voltaje de salida RMS, hay que disminuir. Un segundo parámetro importantísimo para el cálculo de las fuentes de alimentación, y máxime cuando vamos a utilizar transformadores, es el parámetro de eficiencia llamado factor de utilización de transformación, TUF, y se define como la potencia en DC que requiero en la carga entre la potencia RMS. Entonces, potencia de CD pues no es otra cosa que voltaje de CD por la corriente de CD, y entonces cada uno de esos términos ya los conozco, los sustituyo, cada uno ya lo conozco, y entonces el factor de utilización de transformación o TUF pues es simplemente 0.286. Este parámetro en sí, así como está expresado, no me dice mucho, pero si yo saco el inverso del factor de utilización de transformación, me va a dar este valor, 3.496. ¿Qué implica esto? Pues lo que implica es lo siguiente, que por cada watt que se consuma en la carga, se tendrá que utilizar 3.496 volts amperes a la entrada del transformador. Esa es la importancia de este parámetro. Lo que me está indicando este valor es que es más energía la que tengo que tomar a la entrada del transformador que la energía que yo desarrollo o libero la carga. ¿Cuál sería el valor ideal? Que esto fuera 1, porque un TUF de 1 me indicaría que por cada watt que yo consumo en la carga, yo tendré que utilizar 1 volt ampere a la entrada del transformador. La conclusión de esta parte es que el rectificador de media onda solo se utiliza para demandas de corriente pequeñas y voltajes medianos. Si ustedes van a generar un bus de CD donde van a tener poca demanda de corriente y voltajes pequeños, adelante. Pero si ustedes van a utilizar o necesitan implementar un bus de CD, es decir, un voltaje de alimentación en CD, donde ya la demanda de corriente es grande o mediana, 1 ampere, 2 amperes y hacia arriba, y el voltaje ya no es tan pequeño, este esquema no es adecuado porque estos valores, como los estoy diciendo aquí en esta última línea que les escribí, es mucho desperdicio de energía. ¿Sí? Por esa razón tenemos otros esquemas. Para terminar esta parte, calcularíamos la eficiencia. Aquí les pongo cómo se calcula la eficiencia del rectificador de media onda, y la eficiencia es del 40.5. Es una eficiencia muy pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 200 watts que yo tome de alimentación principal, si por cada 100 watts que tome de alimentación principal, aproximadamente 40 watts son los que se van a la carga. Todo lo demás se pierde. ¿Sí? Esto entonces nos da la pauta que tengamos otros esquemas, como el rectificador de onda completa con derivación central. Aquí les pongo ya cómo se calcula el voltaje de CD, y se dan cuenta es el doble, de acuerdo a la teoría o principio de operación del rectificador, 0.636 de voltaje pico, el voltaje RMS se vuelve 0.7071, que es un valor que para ahí se utiliza mucho. Cuando les preguntan a qué es igual el voltaje RMS de una señal sinusoidal o una rectificación de onda completa a partir de una señal sinusoidal, 0.7071. ¿Sí?
El voltaje pico inverso de este, ¿cuál es el pero de este esquema? Que el voltaje pico inverso es el doble o es 2 veces el voltaje pico de alimentación. Este es un gran problema de este tipo de esquema. Por eso no es recomendable para voltajes altos, porque empezamos a generar grandes esfuerzos en los diodos. Igual que el esquema anterior, calculamos el factor de rizo, ahí lo tienen, y el factor de rizo, vean cómo se reduce el 48%. De unos 0.5 o unos 151% se reduce el 48. El factor de forma se reduce también a 1.1. Yo les decía hace rato, ¿qué es el factor de forma? El factor de forma se refiere a ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero CD? Mi forma de onda que yo estoy obteniendo, ¿qué tanto se parece a ese CD? Esto se empieza a parecer más a CD que esa forma de onda que obtuve en el de media onda, ¿sí? Por eso es que el factor de forma en media onda, ¿sí?, es muy alto, y el factor de forma en onda completa ya se empieza a acercar a 1. Y cuando le pongamos un capacitor, este factor de forma todavía se acerca más a 1. El factor de utilización de transformación, vean, se empieza a acercar a 1, 0.808. Sacamos el inverso, 1.236, y ¿qué me indica esto? Que por cada watt que yo consuma en la carga, se tendrá que utilizar 1.236 watts a la entrada, ¿sí? El desperdicio de energía cada vez se reduce. Es muy diferente al de media onda, ¿sí? Vean, estudien con calma esto, compárenlo ahorita, la plática es rápida, pero compárenlo y van a darse cuenta de la importancia de este parámetro. Este parámetro es importantísimo, porque en pocas palabras nos está diciendo, yo quiero tantos watts en mi carga, voy a usar un rectificador de onda completa toma central, ¿cuántos watts tiene que soportar por lo menos el primario de mi transformador? Eso es lo que está indicando esto. La conclusión de este esquema de rectificador de onda completa toma central permite trabajar con mayor demanda de corriente en la carga, pero todavía los voltajes tienen que ser pequeños o medianos. Permite el aumento de corriente. ¿Y en base a qué permite el aumento de corriente? Porque ahora tengo dos ramas de corriente cuando este conduce y cuando este conduce, dos ramas de corriente para alimentar la carga, el voltaje a la carga, ¿sí? Cosa que en el de media onda no sucede. En el de media onda nada más tengo una sola rama, es decir, un solo diodo es el que se carga de estar suministrando la corriente. Y aquí tengo dos diodos, ¿sí? Bueno, este sería entonces el de derivación central. Y tenemos un último, que es el rectificador de onda completa con puente de diodos. Nuevamente, aquí tenemos el ejemplo. Si dan cuenta, la forma de onda es la misma. Es lo que indica la teoría de operación de esto, es la misma. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que el voltaje pico inverso que soporta cada diodo ahora es simplemente BP. Ya no es 2 veces, es BP. El voltaje de CD aquí tiene su cálculo, el voltaje de RMS también, se dan cuenta, lo comparan con el esquema anterior, son iguales. La única diferencia es esta, que el voltaje pico es menos BP. Me voy al voltaje de rizo, RMS, es el mismo valor, factor de rizo, mismo valor, factor de forma, el mismo, todo es igualito, ¿sí? Entonces, en cuanto a utilización de energía es el mismo, pero ¿cuál es el plus que tiene este esquema con respecto al anterior? Que el anterior, el voltaje pico es 2 veces, aquí el voltaje pico es simplemente BP. Por eso decimos que este esquema permite trabajar con alta demanda de corriente en la carga y voltajes grandes. Si ustedes van a trabajar o desean diseñar un bus de CD donde va a existir una gran demanda de voltaje y gran demanda de corriente, su opción no debe ser ni de media onda ni de toma central. Tiene que ser un rectificador de onda completa con puente de diodos. Esa es la razón de ver este tipo de parámetros, para saber cuál usar en cierta aplicación y cuál usar en otro tipo de aplicación. También les adelanto que el capacitor de filtraje de los rectificadores de onda completa va a ser normalmente la mitad de valor del capacitor de filtraje de media onda. Y entonces tenemos la potencia, también podemos plantear la eficiencia, es el mismo valor del de onda completa con toma central, ¿sí? Ya los valores son los mismos, lo que cambia es, únicamente lo que cambia es el voltaje pico inverso, ¿sí? Y la conclusión a la cual podemos usar uno y otro. Aquí les presento como último una tabla de los parámetros de diseño más importantes en rectificadores. Esta es una guía muy interesante porque aquí les pueden ustedes, se les presenta el parámetro, los 3 esquemas, y por ejemplo, para el voltaje inverso pico repetitivo, así es como lo van a encontrar en el datasheet. Si ustedes van a utilizar media onda, necesitan, fíjense bien cómo se utiliza esa tabla, necesitan seleccionar diodos que el voltaje pico inverso repetitivo, es el que da el fabricante,
sea por lo menos igual a lo que resulte de esto, 3.14 por el voltaje CD. Aquí lo único que falta es que ustedes en la aplicación indiquen cuánto vale su voltaje CD. Ejemplo, voy a pensar que quiero un voltaje de CD de 100 volts para cálculo rápido. Quiero obtener 100, por alguna razón. Entonces multiplican 100 por 3.14, perdón, y les va a dar 314 volts de voltaje inverso pico repetitivo. Habría que buscar un diodo que soporte por lo menos 314, ¿sí? Lo más seguro es que sea el de 350. En derivación central, el voltaje inverso también es el mismo valor que sale acá, y donde cambias en el puente de diodos, que es 1.57, es decir, es la mitad, lo que habíamos visto. El voltaje de entrada RMS por rama de transformador. ¿Qué voltaje de entrada necesito? En media onda, 2.22 veces lo que resulte por VDC. En derivación central y en puente completo, pues 1.11 veces. La corriente promedio, esto es importantísimo, la corriente promedio. ¿Qué corriente promedio debo de seleccionar en mis diodos? Para media onda, 1 por la corriente que yo vaya a demandar en la carga. Para derivación central y para puente de diodos, la mitad de la corriente que voy a demandar en la carga. ¿Se dan cuenta? Tomando un ejemplo hipotético de 10 amperes, nada más para cálculos, en estos dos esquemas yo necesitaría utilizar o seleccionar más bien diodos que soporten por lo menos 5 amperes, porque 0.5 por 10 da 5. Y para media onda yo necesitaría diodos que soporten 10 amperes. Es ahí donde les decía que hay mayor cantidad de esfuerzo. Y así lo pueden ir viendo para todos los demás, ¿sí? El factor de forma, el factor de rizo, y bueno, la frecuencia de salida, eso nada más importantísimo cuando hagamos análisis hacia los convertidores. En media onda, pues es la frecuencia del generador, en México 60 Hz, y derivación central y puente de diodos va a ser 2 veces la frecuencia, es decir, 120 Hz. Eso tiene su punto importante o su utilidad cuando calculemos el capacitor de filtraje. Esta tabla es de mucho apoyo, les va a servir bastante si la saben utilizar. Primero hay que entenderla, por eso les decía para qué sirve cada de estos numeritos. Lo que ustedes tienen que hacer nada más es qué voltaje de CD van a requerir a la salida, es decir, en su carga, y qué corriente de CD van a requerir en su carga. Eso es lo único que necesitan, y todo lo demás simplemente es cálculos. Y esta es una guía rápida para poder seleccionar dos situaciones. Seleccionar el voltaje pico inverso repetitivo, es decir, el voltaje máximo en bloque inverso que soporta el diodo, y la corriente promedio, ¿sí?, que va a soportar el diodo, y la corriente pico. Son dos conceptos diferentes, ¿eh? La corriente promedio y la corriente pico. No se confunda. La que ustedes siempre deben de buscar cumplir, en principio, es esta. Si ustedes seleccionan un diodo para que cumpla esta corriente, por lo menos a los valores que sale aquí, en automático va a cumplir esto. Pero si lo hacen al revés y buscan diodos diciendo, a ver, yo voy a utilizar un diodo que va a soportar esta corriente, hay peligro. Me cuesta trabajo ahorita explicárselo, se lo explicaría mejor con una simulación o ya cuando veamos convertidores, una aplicación, ¿sí? Pero eso es lo importante. Entonces tienen todo, y esta es una guía rápida, y lo que vimos el día de hoy es los parámetros de eficiencia básicos que necesitamos entender, conocer y calcular para rectificador media onda, onda completa versión toma central y onda completa puente de diodos. Y terminaría nada más diciendo este resumen. Si la idea es generar un bus de CD para caso A, poca corriente, poco voltaje, media onda. Es poco más de corriente y poco voltaje, toma central. Pero ya quiero un bus de CD, caso C, para corriente grande y voltajes grandes, no le busquen, es un rectificador de onda completa o un rectificador de puente de diodos el que tienen que utilizar, y es el más eficiente, el más robusto, y el que es recomendable para ese tipo de esquemas. Bueno, con eso terminaríamos los parámetros de diseño o parámetros de eficiencia de rectificadores. Y lo que sigue, pues, es empezar a hacer unas pequeñas simulaciones en el ETSPICE, que ya les había pedido que lo bajaran de la página del fabricante, lo tengan instalado en su computadora, porque ahora vamos a hacer algunas simulaciones, son básicas ahorita, pero importantes para empezar a entender conceptos más adelante. De mi parte sería todo, y pues ahí dejaríamos esta sesión y nos veríamos la siguiente sesión, que vamos a empezar a ver también en forma rápida lo que es los rectificadores trifásicos, porque lo que vimos fue monofásico. Ahora vamos a ver los rectificadores trifásicos. Pues sería el avance del siguiente tema, y aquí le dejaríamos. Por favor, como siempre, les pido estudien mucho,
vean las grabaciones, revisen el material de apoyo que les estoy dando y en las sesiones que tenemos en línea, hagan las preguntas y dudas suficientes para que yo vaya viendo por dónde tengo que modificar, por dónde tengo que explicar un poco más. Me ayuda mucho el que hagan preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, que se la pasen bien.